Bueno, señores, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profe, bien, ¿y usted? Bien, bien. Un poquitico embolatado. Bien. Bueno, hoy vamos a ver si ya creo que aumentó el afán por el fin de semestre. Ustedes también, me imagino. Esto, Efectivamente, profe. sí. eh, yo creo que me va a saltar un tema en el sentido de que me voy ¿a qué? Pues voy a saltarme el orden para asegurarme que todo se cumpla, ¿sí? Y porque pues, que le veo más importancia a unos temas que a otros, ¿cierto? Porque, porque pueden ser más recurrentes y hay más chance de que los necesiten unos que otros, ¿sí? Depende por el tema nomás, ¿cierto? Por nuestro medio, pero no significa que no sean importantes, ¿cierto? Entonces, pero antes de seguir con el tema del curso, quería mostrarles algo. Entonces, déjenme compartir acá. Perdón. Listo. Bueno. Resulta que ayer estaba, a las 6 ve la presentación. Sí, señor. Listo. Resulta pues ayer estaba ¿en qué? Estuve ayer en la universidad, entré. A propósito, cuando vuelvan, van a ver, no la van a reconocer, no van a reconocer la universidad. Impresionante lo cambiada que está. También les cuento, parece que sí va a haber alternancia. Están invirtiendo bueno, no puedo usar el adjetivo que debería usar, una cantidad impresionante de dinero en acondicionar salones para hacer dualidad. Exactamente no sé qué están haciendo, pero es bastante dinero por salón que están invirtiendo. Entonces, parece que que la dualidad sí va. No sé cómo se va a implementar, no sé más, ¿sí? Pero si pueden averiguar más ustedes por sus cuentas, vale la pena compartir esa información. Y eso fue fuente creíble. Pues Profe, esto que está ahí a es de fuente creíble, porque yo me encontré con Yesid, con Lector, y me contó eso. Tuve la oportunidad de eso. Dime. a mí el profesor Meneses me dijo que iba a depender de los profesores, que ellos van a decidir si van y hacen clase o no. Bueno, eso puede ser una opinión más que lo que en realidad sea. No sé. Eso, no sé, o sea, eso no creo que sea decisión de uno, ni de cada profesor, ni siquiera de la escuela, ni el decano. Eso es donde dicen que toman más para arriba. Entonces, no sé, yo lo que digo es que hay que esperar, ¿sí? Pero sí, va a haber, yo sé que ahí van a haber problemas, ¿sí? A ver, van a haber problemas porque mucha gente que no va a querer ir por X y razón, ¿cierto? Tanto estudiantes como administrativos, como profesores, sí, de todo. Administrativos ya están trabajando ya, ¿sí? Entonces, eso es, bueno, eso va a ser para algo, pero sea como sea, eso va, va a haber alternancia, ¿de acuerdo? Parece que es para el siguiente semestre, que sería en abril, ¿cierto? Digo, parece, ¿ok? Que eso no puedo asegurarlo. Bueno, resulta que estaba allá, estamos haciendo los ensayos. Afortunadamente las cosas que estábamos haciendo nos dieron, entonces ya podemos seguir con lo que estamos haciendo. Entonces fuimos a la empresa que nos haciendo los cortes de unas probetas, ¿cierto? Que nos hicieron, un corte por hilo caliente, ¿sí? Y cuando estábamos llevando eso, ¿sí? Me llamó la atención esto que vi acá. Entonces, a eso, para eso es donde voy, ¿cierto? No, que están acá, incluso ahí te va a hacer mi pie ahí en la foto, abajo donde tomé la foto. ¿Sí? Que me pareció, perdón, me pareció bien curioso, ¿sí? Y es lo siguiente. Le pregunté, ¿esto qué es? No, esto se lo hicimos a un cliente que necesitaba cortar un engranaje. Pues claro, ¿sí? Pues esta parte que está acá, perdón, déjenme dibujar acá. Esta parte que está acá, ¿cierto? Pues es el corte, ¿cierto? Pues resulta que eso lo hicieron para cortar un engranaje, ¿cierto? Esto que está acá, esto hecho es de grafito. ¿Sí? Y ahí usaron dos procesos de fabricación
lo que se llaman procesos de fabricación no convencionales, ¿sí? Los dos son procesos de fabricación por arranque, por remoción de material, ¿cierto? Ahorita miramos cómo son, ¿sí? Pero me pareció bien interesante por la razón, sí, por esa razón, ¿cierto? El cliente quería, necesitaba fabricar algo parecido a esto, ¿sí? Un muñón y con una engranaje que ha cortado en la punta, ¿cierto? Pero no, o sea, por alguna razón del diseño, no sé por qué, no podía tener el descargue, o sea, no puede tener ese cuello, ese descargue de herramienta, como hablamos alguna vez, ¿cierto? Entonces, para hacer eso tuvieron que hacerlo de esta forma. Se usó un método que se llama, bueno, perdón, déjame hacer acá. Creo que me pareció bien curiosa la solución, ¿sí? Y pues, y sobre todo pertinente a lo que estamos viendo, ¿cierto? Y necesitaban hacer acá, ¿qué? Hacer acá, cortar un engranaje de tal forma que no existiera cuello de descarga, ¿cierto? Que no existiera, que no tuviera este cuellito que está acá, ¿cierto? ¿Sí? Entonces lo que hicieron fue lo siguiente, cogen acá, ¿sí? Cortan un molde hembra, ¿cierto? Este que está acá cortado, eso está hecho en grafito. Recuerden que el grafito, como yo les había dicho, el grafito es un material que es conductor, ¿cierto? Soporta temperaturas extremadamente elevadas, eso es carbón puro, ¿sí? De una forma cristalina particular, ¿cierto? Y es conductor, ¿cierto? Entonces se cortó esto, ¿cierto? Y después con eso se puede por un método que se llama, no sé cómo se dice en español, EDM, Electro Discharge Machining, ¿sí? Listo. Y si primero se usó este que es, a veces no sé en español, corte por hilo caliente, ¿cierto? Para hacer el molde, ¿cierto? Y con este se hizo para cortar el engranaje, ¿sí? John Freddy González, ¿sí? Luego me pareció bien curioso por esa solución, ¿no? Como les digo, la idea de ellos, si yo voy a fabricar esto por corte, por remoción de material, ¿cierto? Yo veo esto de lado, ellos tenían este problema, ¿cierto? Digo, no sé exactamente para qué era, sí, pero necesitaban cortar el engranaje acá, ¿cierto? Y necesitaban cortar que esta parte entonces acá, esto, sino que acá viniera acá el engranaje y acá no podía tener descarga, ¿sí? Eso tenía que ser acá recto, los dientes tenían que venir aquí hasta el fondo, ¿sí? Bueno, acá debe haber también una redondeo, bueno, algo así, pero necesitaban eso, y tampoco lo querían hacer soldado de ninguna forma, ni atornillado, ni ninguna forma, tenía que ser una sola pieza. Me pareció que viene bien curiosa la cosa. Que entonces aprovechemos para mirar cómo funciona ese par de técnicas, ¿cierto? Si no las conocen, ese corte de polilo hasta ahora lo he conocido. Este EDM sí lo he conocido y usa para cortar cosas muy grandes, muy duras, ¿cierto? Entonces, mira acá. Este corte por hilo caliente, hagan cuenta de la cosa, eso básicamente, y aquí está esta dibujita. Eso se usa un electrodo, ¿sí? Es algo, el principio de funcionamiento es muy simple, ¿cierto? Yo acá tengo una pieza que voy a cortar, ¿cierto? Y acá tengo una fuente de voltaje, ¿sí? Entonces acá los conecto, ¿cierto? Y acá, bueno, esto está sometido acá en un líquido bueno, puede ser metido en un líquido, puedo, ¿no? Sí, para otra serie de cosas, pero el principio de funcionamiento no lo requiere, ¿sí? Yo aquí tengo entonces acá lo que hago es, acá esta parte de electrodo, este tiene la forma que voy a cortar, ¿cierto? Ese tiene la forma del corte, entonces yo puedo, si yo puedo cortar algo en cualquier forma, yo puedo maquinar
cualquier forma, ¿sí? Eso se usa para cortar materiales que son extremadamente duros, ¿sí? Materiales que si va a cortar aceros de alto carbono, consume mucha potencia, gasta mucha herramienta, con eso lo puedo hacer, ¿cierto? Por ejemplo, cortar máquinas de herramientas, por ejemplo, herramientas de corte, por ejemplo. Bueno, tiene una serie de qué, de la presión del corte es muy elevada, ¿cierto? Bueno, entonces lo que hace acá, cuando eso se acerca acá, ¿cierto? Acá me salta una chispa, es un voltaje elevado, ¿sí? Me genera un voltaje acá entre los dos hay una diferencia de voltaje, me salta una chispa, ¿cierto? Y pues esa chispa lo que hace es vaporizar material, ¿cierto? Entonces acá me va generando, ¿por qué? Por vaporación de material me va generando la forma que voy, que tiene de acá de mi electrodo, ¿cierto? Entonces para eso yo necesito un electrodo que sea conductor. Y para eso pues se hace es grafito, ¿cierto? Bueno, ese es el EDM, ¿cierto? Eso sí, lo he conocido, que en Bucaramanga hay un par de partes en las que existe eso. Se usa, por ejemplo, en algunos casos en los que hay, por ejemplo, que yo tengo que se parten tornillos o pernos, pasadores, y quedan alojados en algún componente, se usa ¿para qué? Si no se puede perforar. Por ejemplo, yo tengo algo de esa naturaleza, ¿cierto? Acá acá viene un pasador, ¿cierto? Y por alguna razón eso se partió, ¿cierto? Y acá, pues acá viene ese pasador está acá alojado, ¿cierto? Generalmente lo que se hace es llegar y coger acá, se perfora, ¿cierto? Luego se enrosca, se genera una rosca, y para meter un tornillo y con el tornillo sacarlo, ¿cierto? Es una forma, pero pues da trabajo, ¿cierto? Con esto se puede, de esta forma, con esta forma, es mucho más rápido, ¿cierto? Aunque pues puede ser un poquito más costoso, ¿cierto? Bueno, perdón, déjame un momentito una cosa acá. Ok. Ok. Entonces, eso se puede usar para qué? En esos casos, ¿cierto? Bueno, pero también se usa para fabricar formas complicadas o, bueno, como decía, alta dureza, ¿cierto? Tiene la desventaja, bueno, el costo puede ser un poquito elevado, el volumen de producción es bajo, ¿cierto? Porque pues eso toma su tiempo, ¿sí? No es tan óptimo como otros métodos de fabricación por remoción. Dime. Sí, sí, el corte por hielo caliente, sí. Es básicamente lo que se hace para cortar espumas, para cortar icopor, sí, se usa eso, sí, señor. Muy para icopor, no, no, no. Sí, o sea, pero es que ese hilo ese hilo es el electrodo, ¿cierto? Entonces yo puedo fabricar el electrodo con la forma que yo necesito, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, si yo quiero hacer, por ejemplo, perforaciones muy pequeñas, ¿cierto? En una placa, por ejemplo, fabricar eso ¿por qué? Por corte, por taladrado es complicado, ¿cierto? Y toma mucho tiempo. De esta forma lo puedo hacer, ¿sí? De esta forma lo puedo hacer, ¿sí? Sebastián Arias. ¿Sí? Sí, exacto. Sí. Yo los puedo combinar, ¿cierto? Existen equipos que combinan los dos, ¿sí? Este corte, entonces, acá este es el principio de funcionamiento del EDM, ¿cierto? Yo los puedo combinar, ¿cierto? Pero acá lo que me pareció curioso es que lo hicieron por separado, ¿cierto? Uno por hilo caliente para hacer la herramienta, ¿cierto? Y luego por EDM ya tengo fabricar la herramienta y lo uso para fabricar la pieza que necesito, ¿sí?
Luego me pareció bien curioso. El hilo caliente es algo, el principio también es muy, muy simple, ¿cierto? Hagan de cuenta que igual, por ejemplo, para cortar un icopor, ¿cierto? Una lámina de icopor, no sé, los que tienen hermanas que les gusta, perdón, ¿qué? Por patronizar, por clichés, personas que les gusta trabajar con icopor, ¿cierto? Yo quiero hacer primero matachos o cosas así que se usan para decoraciones, por ejemplo, ¿sí? Y cortar esto con bisturí es un complique, ¿cierto? Entonces, para eso es lo que hago acá, caliento, pongo acá un hilo, por ejemplo, ¿sí? Y a esto acá bueno, en realidad le aplico un voltaje, esto es una resistencia eléctrica, entonces me genera una temperatura, ¿cierto? Entonces acá me da temperatura y lo que hace es, yo lo puedo mover con la forma que yo quiera, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Entonces me va a cortar, ¿cierto? Con la forma que yo le dé, va derritiendo el material, ¿cierto? Pues eso yo también puedo, pues, acá lo uso para probar icopor o para cortar, por ejemplo, programar en madera, ¿sí? Si tengo una dureza determinada, ¿sí? Pues también lo puedo usar para cortar metales, ¿sí? Pues eso lo hago entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Para metales lo hago, es ligeramente diferente, puedo hacerlo por una forma incremental, ¿sí? Acá, por ejemplo, ¿cierto? Entonces cojo, perdón, aquí de esta forma, voy introduciendo la herramienta o el electrodo, el hilo, lo voy introduciendo gradualmente, ¿cierto? Y pues podría, como le digo, si yo tengo la forma del electrodo, yo puedo fabricar cualquier forma que tenga, ¿cierto? Digo, me pareció curioso, ¿cierto? Y aquí estaba buscando algo, bueno, ese es el principio de funcionamiento para este. Y acá me encontré un artículo bastante interesante. Eso más o menos cómo funciona el corte por hilo, ¿cierto? Entonces, básicamente el principio de funcionamiento, ¿cierto? Sí, entonces esta también tiene problemas acá. Por ejemplo, entonces acá voy a tener este kerf, se refiere este kerf, esto, es el ángulo que se me produce cuando, por desgaste de la herramienta, por dispersión, ¿sí? O sea, acá, pues básicamente me da una diferencia entre el tamaño de la herramienta y la perforación generada, ¿cierto? Es eso, que acá en este no es, no es apreciable, ¿cierto? Bueno, no sé si tengan inquietudes con esto. Me parece curioso y sobre todo que me pareció pertinente. Sí, me pareció pertinente para el curso. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna experiencia con esto? ¿Quiere compartir? Es que como les digo, o sea, en esta parte del diseño yo no puedo desligarle a la fabricación. Para mí son dos cosas que tienen que ir de la mano porque, o sea, tomar una decisión afecta a la otra, ¿cierto? Por ejemplo, si acá yo, por ejemplo, acá yo no sé cómo sería el acabado de esto, Camilo González. ¿Sí? Yo no sé cómo sería el acabado de esto. ¿Sí? ¿Qué error se me genera acá? No lo sé. ¿Sí? De pronto lo tienen para qué? Para velocidades bajas. Entonces, si tengo velocidades bajas, probablemente el desgaste no es preponderante, solamente la resistencia, ¿cierto? Entonces, sí, con la resistencia yo sí puedo utilizarlo. Sí, pero, sí me hago entender. Me pareció algo bastante curioso. Claro, y es probablemente una solución particular, ¿no? Para de pronto, dos piezas de aranilla no más, ¿cierto? De pronto muy probablemente para un repuesto, muy probablemente, ¿sí? Ahí después con eso terminamos hablando con ellos ahí de manufactura aditiva y ahí sondeando y bueno, que probablemente no tenga mercado para meterle una impresora 3D de metal porque el mercado no lo requiere y por los costos por la inversión que puede ser muy elevada para el retorno, ¿sí? Bueno, inquietudes, muchachos.
¿Bien? Bueno, como le Profe, digo, sí, dime. yo tenía una inquietud, es con respecto a algo de la materia de lo del último trabajo, que Ok. si ya tiene como alguna propuesta Eh, o sabes algo. no, no tenemos clases hasta el 5, ¿cierto? No, El profe, hasta el 3, 3. Hasta el el 3. 3, O sea que sí. nos quedan 2, 4, 6, 8 y... Ah, perdón, 3 es miércoles. Sí, sí, sí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿sí? Cuarta. Ok. No, no tengo todavía. Pues tengo una idea, pero no he pensado cómo la voy a partir. O sea, les voy a distribuir el trabajo, pero sí tengo una idea ya. Probablemente lo que sea el diseño de un sistema de transmisión, ¿sí? Un cálculo completo de un sistema de transmisión que me involucre engranajes, una polea o cadenas, algo de ese estilo, correas, soportado por un eje, soportado por rodamientos. Entonces, para que ustedes hagan todo el proceso de selección, de cálculo, de eje, de rodamientos, de fuerzas transmitidas, ¿sí? Probablemente algo en ese sentido. Profe, pero usted no lo daría como antes de terminar clases. Es que como ahorita usted lo dijo al principio, ya estamos a final de semestre, entonces todos los profesores nos están poniendo muchísimos trabajos. O bueno, Ajá. en mi caso. Entonces, pues para poder ir adelantando y eso sería muy bueno. Sí, profe, la verdad sí hay bastantes trabajos para Sí, me entregar. imagino Sí. que Creo que reduzca la última semana, las dos, está muy lleno. velocidad de... Profe, ¿el trabajo va a ser en parejas o en grupos de 3? Probablemente sí, 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 parejas o en grupos. Ah, ok. ¿De cuántas personas tienen pensado? Todavía no. 2, 3, por mucho. De 1800 RPM a X RPM, ¿cierto? De 1800 RPM que recibe Y cabal, YHP, ¿cierto? Algo así. Entonces, seleccione algo así, componentes que necesitaría, los ejes, los rodamientos, al menos, ¿cierto? Algo así, o sea, porque es que no he decidido si la vaya a dejar así completamente abierta a que sea a que ustedes seleccionen si sean por correas o si sea por engranajes, ¿sí? O que lo mezclen, ¿sí? Porque probablemente se requiera, ¿qué? Que sea algo realista, ¿sí? O sea, aquí tengo que acotarle algunas cosas para algunos requerimientos, por ejemplo, para que las dimensiones, por ejemplo, acotarlas para que no decir, no, entonces voy a hacer una transmisión de bandas con una relación de reducción de 1 a 35 y que la distancia entre ejes es de 25 metros, por ejemplo. ¿Sí? El papel aguanta eso, pero eso es completamente irreal. ¿Sí? Entonces, cosas como esas tengo que acotar, ¿sí? Para que no salgan con cosas que son irreales, ¿sí? Que en el papel aguantarían, pero que no son completamente irreales, ¿cierto? Pero sí, más o menos es de esa, de esa calaña, ¿sí? La idea es que ustedes cogen y entreguen planos, ¿cierto? Memorias de cálculo, ¿sí? Yo espero, espero tratar de darles algo de elementos finitos, cómo se hacen SolidWorks. No lo voy a pedir porque ustedes no tienen acceso a esto, ¿sí? No lo voy a pedir, pero regularmente lo pediría. Y al menos para los ejes, ¿cierto? Entonces,
Yo esa parte la voy a dar cuando comience a dar ejes, por eso sí quiero saltarme la parte de embragues y frenos para poder avanzar en esa parte y de pronto al final damos la parte, digamos, de frenos para poder mostrar cómo se diseñan ejes y cómo hacemos diseño de ejes por FEM, ¿sí? Pero es más o menos así. Dime. No, sí tengo pensado verlo. Sí tengo pensado verlo. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Sí, yo tengo material de eso que... Espérate, de que se me apagó el mouse. Profe, ¿y cuánto sería, o sea, para cuándo Upa, quedaría perdón. la entrega? Espérate. Uy, ¿qué se me hizo? Espérate que me asusté ahora. Ah, ok, me asusté. Sí, es acá. Pensé que se me había perdido algo. Eso ya está. Sí, yo lo tengo ya está, yo lo tengo montado. Pero como digo, eso toma 4 horas de clase para ese tema. Sí, entonces, por eso quiero dejarlo para el final. ¿Para qué? Para poder avanzar en esto y que ustedes puedan trabajar en el proyecto. ¿Listo? ¿Qué me decías? Perdón, Carlos, no te puse cuidado. ¿Para cuándo? Yo creo que me toca, yo creo que al menos necesito. Sí, señor. Sí, o sea, si termina casi el 3 que es miércoles, yo no recuerdo cuándo tengo que pasar notas. No, eso me toca mirar. Yo pondría Ya casi es el entonces 12, profe. Antes del 11 creo que se el cierra 11, todo. o El sea, 12 me parece. Sí, 12, sí, sí, ahí. debe ser por esos días, sí. Yo creo que tendría por lo menos por ahí para este día, entonces, para que me den tiempo de calificar y de revisarlo. ¿Sí? Uy, profe, Por ahí ¿son para los días? alrededor del 6. ¿O cuándo ¿Cómo? pone proyecto? Yo creo que O la sea, otra ¿cuánto semana les tiempo tenemos puedo, para hacer el proyecto? yo les pondría por ahí una semana. Yo les pondría una semana. Sí, como digo, es algo de esta forma, pero como digo, me falta es acotar exactamente, luego acotar cosas como dimensiones para que nos sacan cosas irreales, hacer la lista detallada de las cosas que ustedes necesitan, ¿cierto? Que necesitan entregar, probablemente entregar lista de componentes a seleccionar, ¿cierto? Y memorias de cálculo para componentes que se diseñan, ¿sí? Componentes, ¿sí? Me explico. Si ustedes están diseñando un engranaje, pues eso tiene que estar calculado, ¿cierto? Si están seleccionando un rodamiento, pues ese tiene que estar seleccionado, ¿cierto? Decirme entonces, por ejemplo, voy a necesitar un rodamiento 60-64, ¿cierto? Por ejemplo, materiales, ¿cierto? ¿Qué material va a utilizar? Perdón, no, es a partir de acá. Una chaveta de tal tamaño, ¿cierto? Acá, por ejemplo, entonces, vendrían materiales, qué material va a ser, qué tratamiento térmico van a utilizar, qué proceso de fabricación van a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Esas son las cosas ya la tengo en la cabeza, pero tengo que sentarme a ver cómo funcionan, ¿cierto? Cómo se delimita el problema para que para que no salgan para que hagan lo que yo tengo en mente, ¿cierto? Pero es eso, ¿sí? Para que más o menos tengan déjame borrar esto acá, para poder guardar, ¿sí? Pero esa es la idea, ¿sí? Yo que ya les he hablado algo sobre eso, ahí de pronto con eso ya, sí, ¿lo ven? Aló.
Aló, ¿me desconecté? No, profe. ¿No entienden? Sí, profe, sí se entiende bien. Ah, ok. Listo. Entonces, Silvia, ¿es? ¿Silvia fue la que Sí. preguntó? ¿Te respondo la pregunta? ¿Con eso? ¿Queda resuelto? Pues sí, Claro, pero pues entre más pronto lo podría poner sería como mejor para todos porque lo que decía era que, bueno, colapsando en trabajos porque todos los profesores para la última semana están dejando parciales y trabajos finales. Así que entre más pronto se pueda adelantar esta nota, pues sería lo mejor. O bueno, más tiempo de entrega. ok. Esta más o menos la idea, la idea del trabajo final, ¿cierto? Con esto envolvemos todo lo que ha sido el curso, ¿sí? Me parece que es un trabajo aplicado, ¿sí? Y ustedes van a tener, pues creo que van a tener tiempo para hacerlo. Yo creo que una semana es suficiente. ¿Listo? Bueno. Voy a cerrar acá. Déjenme cerrar también esto acá. Bueno, miremos esta parte acá que son chavetas y acoples, ¿cierto? Échame la presentación. Vari. Ok. Entonces vamos a ver esta parte acá que son chavetas y acoples, ¿cierto? Entonces vamos a ver, estos son elementos, hacen parte de la cadena de transmisión de potencia, ¿sí? En el sentido que, por ejemplo, miremos acá, las chavetas conectan eje cubo, ¿cierto? Y el acople, los acoples, ¿qué hacen? Conectan etapas de transmisión, ¿cierto? Generalmente, y lo voy a colocar así, conectan permanentemente etapas de transmisión. Generalmente se usan para acoplar motor, eje, ¿sí? Generalmente esa es la utilidad de un acople, ¿cierto? Entonces vamos a ver esos dos, ¿cierto? Y digo permanentemente porque si yo requiero que, algo, que ese acople sea hecho, pueda tener un proceso de conexión-desconexión. Silvia Meneses. Sí, un proceso de conexión-desconexión. Voy a tener que utilizar un embrague, ¿cierto? Entonces, pues ahí es un sistema ligeramente diferente, ¿cierto? Bueno, entonces eso básicamente para ambientar en donde esos elementos en donde se usan. Por acá hay un par de planos más tarde en los que se ven, ¿sí? Y pues ya más o menos con esto nos ubicamos en dónde están esos elementos, ¿cierto? En toda la cadena de transmisión de potencia. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con la chaveta, ¿cierto? Que son elementos, digamos que son elementos que pueda que no se ven, ciertos elementos que son invisibles en una transmisión son invisibles, pero que sin esos elementos yo no podría tener transmisión, ¿sí? Sería imposible tener transmisión porque esa chaveta o esa cuña, ¿cierto? Es lo que me permite que tenga solidaridad de movimiento, ¿cierto? Que cuando yo le aplico por ejemplo, le aplico una fuerza aquí en este engranaje, ¿cierto? Esto aquí va a tener me va a generar una fuerza horizontal, una fuerza que me va a generar torque. Esta fuerza acá, por este radio, me va a hacer que este eje gire, ¿cierto? Si yo no tengo esta cuña, pues aquí voy a tener lo que se llama un eje loco, ¿cierto?
un engranaje que va a girar y este eje no giraría, ¿cierto? Entonces no cumpliría esa función. ¿Sí? Entonces para eso se usan esos elementos, ¿cierto? Esas cuñas o chavetas o ¿sí? que se usan para garantizar que tenga movimiento solidario, ¿cierto? Pues alguien diría, pues entonces, ¿yo por qué no fabrico un elemento completo? ¿Cierto? ¿Por qué no lo hago de un solo material? Pues muchas veces se hacen de diferentes material, perdón, de diferentes piezas, ¿sí? Con diferentes componentes, eje pieza 1 y cubo pieza 2, ¿cierto? Observen acá, me había preguntado, yo me refiero a, he utilizado esta palabra cubo. ¿Esa palabra cubo qué significa? ¿A qué me refiero con cubos? A elementos que han montado sobre el eje. Entonces, sobre eso es una palabra genérica para agrupar una polea, engranajes de cualquier clase, catarinas o piñones de correas, ¿cierto? ¿Qué más? Volantes que no se ven en este curso. ¿Alguien sabe qué es un volante? ¿A qué me refiero con algo con un volante? Exactamente, para inercia. Son elementos que se usan para almacenar energía mecánica rotacional. Por ejemplo, la primera vez que yo vi uno, yo tenía un tío que tenía un taller de joyería, ¿cierto? Y el hombre pues tenía sus buenas máquinas. Tenía una, por ejemplo, una era una máquina estampadora, ¿sí? Y claro, yo ahora lo entiendo, el funcionamiento es súper sencillo, ¿cierto? Acá tiene un eje, ¿cierto? Bueno, acá por acá tiene una esterilla para que convertir un movimiento rotacional en vertical, ¿sí? Y esto era así. Y acá pues tenía el punzón, ¿cierto? Pues acá se colocaba la lámina. ¿Y qué pasa? Pues mira, esto acá está ese fijo, ¿cierto? Acá tenía unos pesos, está muy pelado, ¿cierto? Acá tiene unos pesos, y entonces llegaba y cogía y colocaban, alineaban el punzón sobre la lámina que se iba a cortar, ¿cierto? El elemento que fuera, pues esto es oro, ¿cierto? Esto era oro, entonces era un material blando, ¿cierto? No, por eso no se requería mucha potencia. Y llegaban y cogían, ¿y qué? A eso le daban acá el volantazo a esto. ¿Y qué pasa? Por efecto de estas masas, se almacena, esa energía mecánica se almacena, ¿cierto? Y la convierto, esa energía, la convierto rotacional en lineal, ¿cierto? En momentum lineal lo transformo en momentum, perdón, ese momento rotacional en momento rotacional, momento rotacional en momentum lineal, ¿cierto? Y acá llega a velocidad elevada y hacia el corte, ¿cierto? Acá. Eso es un volante, ¿cierto? Un volante lo que me hace es almacena energía cinética rotacional, ¿cierto? ¿Dónde se ve eso? En un motor automóvil, por ejemplo. Yo tengo acá un cigüeñal, ¿cierto? Por ejemplo, acá tengo pistón 1, pistón 2, pistón 3, pistón 4, ¿cierto? Soportado acá, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Como yo tengo, cada vez que hay una explosión, yo voy a tener una fuerza en cada cilindro, ¿cierto? Entonces, si yo cojo acá y grafico, voy a tener la potencia entregada, va a ser algo así, ¿no? Potencia que va a ser es proporcional a la fuerza del pistón, a la explosión en cada cámara. Yo voy a tener algo de esta forma, ¿no? Más o menos así, ¿cierto? Acá eso me va a variar dependiendo del, perdón, esto va a ser más o menos así. Esto puede variarme acá y me puede, bueno, algo así, ¿sí? Porque no tiene por qué llegar precisamente a un punto medio, ¿sí? Probablemente se baja a un punto mínimo.
¿sí? Entonces acá yo veo que la potencia entregada es variable, ¿cierto? Entonces para eso acá se pone un elemento que es pesado, ¿cierto? Que es balanceado, ¿sí? ¿Para qué? Para almacenar que me almacena esa energía, y eso lo que hace entonces, me hace entonces que la potencia entregada sea más uniforme, ¿sí? Eso actúa como un condensador, ¿cierto? Para hablar en términos eléctricos, ¿sí? Me almacena energía para entregarla cuando tengo variabilidad, ¿cierto? Entonces, ese es otro elemento, por ejemplo, un volante, ¿sí? Es otro elemento que, es que también se va a soportar en un eje y también se llama cubo, ¿cierto? Upa, ¿eso qué pasó acá? ¿Yo copié? Ah, bueno, me di cuenta. Ok. Entonces, para eso son los chaveteros, ¿cierto? La chaveta, ¿cierto? La chaveta, entonces, las chavetas o cuñas es el elemento que la une, y pues ese elemento, esa chaveta, va alojada en un elemento, va alojada en un chavetero. Ese chavetero, pues debe existir tanto en el eje como en el cubo, ¿cierto? Acá creo que lo alcanzan a observar, ¿cierto? Pues eso se calcula, ahorita miramos cómo se calculan. Eso se calcula de una forma muy simple. Una extensión de esas chavetas son los ejes estriados, ¿cierto? Esto que está acá. Esos ejes estriados, por ejemplo, son chavetas múltiples, ¿sí? Eso está normalizado ya, ¿sí? Entonces, esto pues no lo vemos acá. En la industria automotriz es un estándar. Esos son normalizados. Entonces, yo voy la selección de eso es relativamente simple. De acuerdo al diámetro o de acuerdo a la potencia que yo voy a transmitir, yo voy a seleccionar entonces un tamaño de chaveta, ¿cierto? Bueno, en término en inglés se llaman así keys, ¿cierto? Key o keyway. Keyway es el chavetero, ¿listo? Bueno. ¿De qué tipos de chavetas hay? Si los más conocidos son esas: la chaveta plana, que es un paralelepípedo, o basada en un paralelepípedo, ¿sí? Es esta. Eso se introduce acá, ¿cierto? Entonces observen que acá me queda media sumergida, media sumergida en el eje. ¿Sí? Y acá arriba me queda otra media, o aproximadamente media, ¿sí? En el cubo, ¿cierto? Esto va al cubo y este va al eje. Porque es un elemento que me hace conexión, ¿sí? Otra es la chaveta, esa chaveta tipo Woodruff, ¿cierto? Que eso es como una media luna. Perdón, eso es más o menos así, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces acá es más o menos lo mismo, ¿no? Parte queda sumergida en una, parte queda sumergida en contacto con el otro, ¿cierto? Existe esta otra que es una chaveta con ejes redondeados, ¿sí? Y pues la diferencia, esa también, para esa también entra esta clase, ¿cierto? Opa, hombre. ¿Sí? Esa puede ser de esta forma, sí, o puede ser un paralelepípedo, pero con ejes, con las puntas redondeadas, ¿cierto? Generalmente de esta forma es más común porque es más simple, es más económica de fabricar. De hacer corte y sale, ¿cierto? Corto acá, corto arriba, corto abajo y sale. Acá tendría que ser redondeado, ¿cierto? Bueno, ¿por qué existen estas chavetas, cuñas o chaveteros? ¿Sí? Esas chavetas, por la forma como se fabrican, ¿cierto? Sé, por ejemplo, que yo acá puedo tener, ahorita acá más les muestro cómo queda el perfil del corte, ¿sí? Perdón. Esta que está acá, por ejemplo, la plana, yo la fabrico con una fresa. Si esta fresa, bueno, acá está girada, pues esta fresa me va a girar acá en ese sentido, ¿cierto? Entra por este lado el corte y aquí sale, ¿cierto?
Entonces que me queda un elemento, un corte paralelo al eje y pues puedo hacerlo de qué, de altura constante, ¿cierto? Esta que está acá, ¿sí? Bueno, entonces gira, acá entra la herramienta, ¿sí? La herramienta gira en ese sentido, ¿sí? Corta así y me avanza en ese sentido, ¿cierto? ¿Se tiene el dibujito? No quiero que quede demasiado recargado. Bueno, esta otra que está acá, esta Woodruff, se hace igual. Acá tengo la herramienta de corte, igual mi fresa, ¿cierto? Aquí está. Bueno, acá están los de corte. Y esto acá me va a girar en ese sentido, ¿cierto? Gira así. Y aparte de eso, pues el sentido, la herramienta la voy a mover aquí hacia abajo, ¿cierto? Esa entra radial al eje. Entonces acá me va a hacer un corte con forma de media luna, ¿cierto? Y esta que está acá, ¿cierto? La de ejes pero puntas cerradas, se hace con una fresa, pero la fresa en este caso acá es más pequeña, ¿cierto? Esta es mi fresa, ¿cierto? Entonces acá primero hago una perforación inicial, ¿cierto? Recuerden que la fresa, ¿cuál es la diferencia entre una fresa y un taladro? Creo que yo les he preguntado eso alguna vez. ¿Qué diferencia hay? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha observado qué diferencia hay? ¿Un taladro dónde corta? Sí, pero la herramienta. ¿Cuáles son los filos de la herramienta? Sí. Ok, sí, perfecto, listo. Pero me refiero es, de esos filos, ¿cuál es el filo que corta? Los filos van axialmente, ¿no? ¿Axialmente? O sea, el corte sería axial, pero van con inclinación. En cambio, para la fresa sería radial. Ok. Ah, ese, Juan, me ganó de mano, gracias, Juan. Ese es el filo de corte, ¿cierto? Mientras que en la fresa, ¿cómo va el corte? Exactamente, ¿cierto? Acá. Ese es el filo de corte, ¿cierto? Entonces la fresa corta radialmente, ¿sí? El taladro corta verticalmente, ¿cierto? El corte va así, acá el corte va a venir así, ¿cierto? Entonces, por eso acá, en este caso acá, yo tengo que hacer inicialmente, para hacer este acá, el de abajo, el tercero, de arriba abajo, tengo que hacer un corte inicial, ¿cierto? Y después vengo y hago este corte, ¿cierto? Hago primero este y luego hago este, ¿cierto? Primero le doy la profundidad, el corte inicial, luego cambio herramienta, pongo esta fresa, ¿cierto? Que me va a hacer el corte lateral, ¿listo? Entonces, esos son los tipos de chaveteros que puedo hacer. Y por eso pues tengo esos diferentes tipos de cuñas, ¿cierto? De chavetas. Entonces, miremos acá, por ejemplo, qué sucede con esto, ¿cierto? Pero déjame borrar acá. Listo, gracias. Ok. A ver si puedo maximizar un poquitico acá porque la letra está pequeña. Bueno. Como decía, esto se llama Keyseed o Keyway. También lo pueden conseguir así, Keyway. O Keyseed. ¿Listo? Bueno, como decía, en este caso acá, cuando hago este tipo de corte con fresa radial, ¿cierto? Yo voy a tener los puntos de corte acá, y eso es importante. Bueno, quiero que ustedes me digan me digan por qué es importante, ¿sí? Observen acá, ¿sí? Eso es un corte frontal, ¿cierto? Y acá es un corte lateral, ¿cierto? ¿Sí?
¿Por qué son importantes? Bueno, y acá tengo, esa es el corte con fresa horizontal, ¿cierto? Observen acá en el corte frontal cómo me quedan las esquinas. ¿Sí? Porque es importante mirar esas esquinas. Ok, puede ser por eso, ¿cierto? Pero recuerden que ese eje va a estar sometido a tensiones, ¿cierto? Acá voy a tener probablemente, eso está sometido si es un eje, que me está transmitiendo? Torque, ¿cierto? Probablemente aquí también tengo una flexión, ¿cierto? O sea, que también va a tener acá un torque que me va a generar un esfuerzo cortante y probablemente también tenga un esfuerzo a flexión, ¿sí? Si eso está cargado así, bueno, ya acá mi cortante va a ser de esta forma, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede cuando yo le aplico estas tensiones normales acá a ese chavetero? ¿Ese chavetero qué me genera? Exactamente, ahí tengo un concentrado de tensiones. Exactamente, ¿sí? Entonces, y si ustedes recuerdan de lo que vimos en el primer corte, en el capítulo 2, cuando hablamos de fatiga, hablamos de concentrado de tensiones, ¿qué sucede cuando tengo esos radios, bastante pronunciados? ¿Qué se me genera? ¿Qué se me generaría ahí? Profe, como así ¿O cómo me bastante incide? pronunciado. ¿Cómo? ¿Cómo así bastante pronunciado? O sea, que Sí, queda o muy sea, ¿qué recto. diferencia? ¿Cómo? ¿A qué se refiere con bastante pronunciado? Esto, mira. ¿Qué diferencia habría en tener, por ejemplo, acá en tenerlo, esa esquina así, o tenerla así? Pues eso que dice el compañero, ¿no? Que genera concentradores de esfuerzos y pues se puede agrietar por ahí el eje, ¿no? Pero no te escuché. Que entre más recto quede ese ángulo, mayor concentrador de esfuerzo, o sea, va a actuar como mayor concentrador de esfuerzo y pues por ahí puede agrietarse el eje, o sea, por ahí puede fallar. Exactamente, ¿cierto? Por ahí voy a tener crecimiento de grieta, ¿cierto? Perdón un momento. Ok. Perdón. Listo. Ok, entonces, sí, miren lo siguiente. Mírenlo acá. Sí, acá, bueno, listo, acá mirémoslo acá. O sea, por ejemplo, este tipo de chaveta que está acá es para, este tipo de chaveta que es fabricado por este tipo de fresa, ¿cierto? Yo lo voy a ver, ¿dónde? Acá, para este tipo de corte, ¿cierto? Arriba, el primero, el encima, ¿cierto? Entonces miremos cómo me quedaría. Acá tengo la vista frontal,
Voy a quitar todo esto acá, que lo que está haciendo es tapar lo que quiero mostrar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, observen, por ejemplo, frontalmente, ¿cierto? ¿Cómo me va a quedar? Esa esquina, ¿sí? Acá está ampliada, ¿cierto? Esta esquina, ¿cómo me va a quedar? El radio de esa esquina, ¿de qué depende? ¿De qué me va a depender? Me va a depender del radio de la punta de la herramienta, ¿cierto? Sí. Entonces, generalmente, yo tengo esos diferentes tipos de ¿qué? De fresas. Fresa plana, fresa redondeada, o fresa alemán, fresa toro, o fresa en bulto, ¿cierto? Observen que lo recomendado acá, no sería recomendado usar esa fresa en bola. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no es recomendado usar eso? Aquí es cuando viene su capacidad de análisis. Si yo uso ese tipo de fresa, voy a tener este corte, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese corte? ¿Cómo me quedaría la chaveta ahí? Bueno, me quedó un poquito exagerada, ¿cierto? ¿Sí? Así me queda la chaveta. ¿Qué sucede acá en esas partes? En esas esquinas. ¿Qué creen que la chaveta? Exactamente, exactamente. Aquí se me van a generar concentradores de tensiones en ese punto de contacto, ¿cierto? Entonces no sería recomendable hacer esto, a no ser que tenga alguna forma de hacer una chaveta de esta forma, ¿no? De cortar una chaveta que sea así. Cortar eso no es fácil, y sobre todo no es fácil que me coincidan las dos superficies así, ¿cierto? No es fácil. Una superficie cóncava y una superficie convexa. Hacer eso no es fácil. Entonces, esta fresa con este tipo de corte yo no la recomendaría. Sí, esta no la recomendaría porque tendría concentrado de tensiones, ¿cierto? Acá me quedaría algo de esta forma. Yo recomendaría esta, ¿cierto? Entonces, en ese caso, yo tengo que garantizar, ¿cierto? Que cuando haga mi chaveta, la chaveta acá tenga estas esquinas, ¿cierto? Estos radios también tengan el mismo radio de la fresa que utilice de cortes, que utiliza corte para el eje, ¿sí? ¿Me hago entender? Esto aquí me parece súper clave. ¿Por qué? Porque, claro, yo puedo especificar esto en perfecto, ¿cierto? Y yo cuando cojo y hago el cálculo, digo, listo, aquí tengo acá y calculo voy a tablas, de aquí voy y saco mi KT, ¿cierto? Listo, saco, el esfuerzo ahí, entonces es mi KT por el esfuerzo remoto, no sé, que será, digámosle, mg sobre I, listo. Sí, tensión pura. Sí, el esfuerzo remoto, por ejemplo, ¿cierto? Listo. Pero, ¿sí? Si yo tengo un caso como este acá, ¿cierto? Este caso que está acá no está contemplado por ese concentrador de tensiones. Entonces, yo no puedo especificar algo, ¿sí? Y no asegurarme que lo que estoy especificando es lo que estoy construyendo, ¿sí? Es lo que les hablaba aquel días, que es una relación causa-efecto. Yo tomo una decisión, ¿sí? Y la decisión que está, por ejemplo, aquí con esta fresa, ¿sí? Si cambio, eso me va a tener una de consecuencias, ¿cierto? Tan simple como que ustedes están en planta y le dicen, ingeniero, tenemos esta fresa se nos acabó, se está desgastada, bueno, X y razón.
no la conseguimos, pero tenemos esta. ¿Podemos hacer? Sí, hágale. Está presionada por producción, por tiempo. Ese cambio que está ahí, ¿sí? Usted probablemente va a tener que firmar con esos formaticos que vimos al principio, esas notas de cambio de ingeniería, ¿cierto? Y usted va a ser responsable por eso, ¿cierto? En el momento cuando haga esto, cuando tome esa decisión, eso tiene consecuencias, ¿cierto? Que aquí usted ya saben qué consecuencias trae eso, ¿sí? Y eso probablemente va a tener una falla va a tener una falla por ahí. Después, con el tiempo, van a mirar el cliente insatisfecho va a llegar a decir, ¿eso por qué falló? Paga por análisis de falla y probablemente, ¿sí? No va a ser problema de material, le van a echar la culpa a problemas de diseño, ¿sí? La gran mayoría de esos problemas son problemas de diseño, que pueda que no sean de diseño, sino sean problemas más de fabricación, ¿sí? Entonces, como les digo, ustedes tengan en cuenta esas cosas, más que en el diseño, durante el proceso de fabricación. Pero un momento, déjenme cerrar la ventana. Creo que ya se tapó un poquito el sonido. Yo no sé si les conté la clase pasada o la antepasada, o fueron ustedes o el otro curso. Hablé con el vecino que está jubilado, que la pasa cacharrando y me dice que ya le quedan como una semana apenas de cacharras de construcción. Entonces, ojalá este ruidito cansón se vaya. Me parece que usted no lo escucha mucho, es como que algún ruido de fondo, pero para mí ya casi es bastante cansón. Bueno, entonces les decía eso para que tengan en cuenta consecuencias que pueden tener en el diseño, sí, consecuencias de fabricación que se pueden tener en el diseño por decisiones que toman en la fabricación, ¿de acuerdo? Algo tan simple como esto, ¿cierto? Un elemento que se pone y que probablemente se quita en el momento de que para una falla catastrófica, ¿cierto? ¿De acuerdo? Bueno. Observen acá que en este caso, ¿cierto? Acá no tengo esa foto, creo hacerla. Entonces analizamos este caso, ¿cierto? Para este tipo de chaveta. Para esta chaveta que está acá, ¿cierto? La chaveta de la parte de abajo, la chaveta de corte horizontal, ¿qué problema tendría? Aquí el problema tendría, claro, acá en este caso, no hay problema, ¿cierto? Ese radio me lo va a dar este radio, ¿cierto? ¿Sí? Y el problema acá me lo daría, si yo miro acá de frente, perdón, déjame cargar acá un momentito una cosa que tengo que mirar, un espesor que me están pidiendo acá, para esa cosa que mandé a fabricar ayer. Listo. Y entonces, este radio que está acá, ¿cierto? Vendría dado por, yo esto acá lo miro de frente, esto es acá visto de frente, y esta acá es de vista lateral, ¿sí? Lateral. Eso es vista lateral, ¿cierto? Entonces, este radio, venga, pues me maximizo acá un poquito más bien. ¿Se ve mejor? Creo que sí. Entonces observen que este radio de acá, ¿cierto? Va a venir dado por el radio lateral de la herramienta, ¿sí? Y de nuevo, ahí también probablemente tenga que mirar qué radio tengo acá, ¿cierto? Pero tengo que tener en cuenta también ahí en qué sentido están actuando las tensiones, ¿cierto? ¿Me explico? Si eso es sometido a tensión, ¿cierto? Yo voy a tener algo de esta forma, ¿cierto?
La tensión actúa aquí axialmente, ¿cierto? O sea que para este lado acá tendría, el concentrador acá sería este, ¿cierto? Entonces sería un KT por flexión, ¿cierto? En este caso, acá para este radio, aquí me quedó, no se ve. Para este radio, si el que queda acá en esta esquina, ¿qué tipo de concentrador tendría? Aquí probablemente sea el concentrador por torsión, ¿cierto? Ahí es cuando viene su análisis de tensiones, todo ese sudor que tuvieron ustedes en regencia de materiales, es cuando entra a jugar, ¿cierto? Entra a jugar en el partido, ¿listo? Acá entonces tendría un KT por torsión, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces tengo que tener en cuenta eso para el momento que selecciono mi herramientas y el momento en que estoy calculando esas tensiones locales, ¿listo? Que probablemente sean las que me van a generar las tensiones más elevadas, ¿listo? Bueno, esto pues afortunadamente yo puedo simplificar mucho ese trabajo por elementos finitos, ¿cierto? No tengo que volverme a hacer los cálculos a detalle, pero sí tengo que estar en capacidad de decir, bueno, eso que está ahí, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué está haciendo ahí? Sí, igual, si yo eso, por ejemplo, esos radios no los pongo en el CAD, no me va, el CAD no me lo, el CAE, el elemento finito, no me va a poder decir eso, ¿cierto? Bueno, preguntas ahí. Acá me encendí un poco más de lo que pensaba, pero me parece que son cosas importantes porque son, como les digo, son decisiones que se toman que me van a afectar el comportamiento de un componente, ¿sí? Me parece importante. Bueno, miremos tipos de chavetas, ¿sí? Los tipos de chavetas, ¿cómo son? Perdón, regálame un momentico acá, tengo que mirar un número. Es esto que les decía. No le especifiqué este ancho acá y me lo están pidiendo. Listo. Ok. Entonces, por ejemplo, esta chaveta, gracias por la interrupción. Esta primera chaveta que se llaman chavetas encastradas, ¿cierto? Esta chaveta es una variación ¿de qué? De la chaveta del paralelogramo, ¿cierto? Solo que pues acá se tiene que acá puedo tenerla de dos formas, ¿cierto? Puedo tenerla acá con un ángulo, ¿cierto? Que vamos a ver para qué, o puede ser simplemente el paralelogramo, o puede ser el paralelogramo con las puntas redondeadas, ¿cierto? ¿De acuerdo? Bueno, estos generalmente se hacen de acero, ¿por qué? Porque se selecciona el acero. Porque el acero es un material económico, disponible, existen existen métodos de cálculo conocidos, existen propiedades mecánicas conocidas, existen métodos de fabricación y cálculo conocidos para ese material, y es un material que tiene alta tenacidad, ¿cierto? ¿Por qué es importante la tenacidad? Porque la tenacidad es ¿Alguien sabe qué es tenacidad? ¿Es esa qué? Está relacionado. Está relacionado. La tenacidad está relacionada, para colocarlo así, está relacionada con esto. No es exactamente igual porque existen excepciones, pero
porque hay que entrar a mirar cosas, otros detalles, pero podemos explicarlo, por el momento podemos explicarlo así, algo así, tiene que ver con esta área bajo la curva, ¿sí? O sea, digamos, es que, no, toda el área. Digo, eso no es, exactamente no es así, pero se puede para una gran mayoría de casos es proporcional, ¿cierto? Eso tiene que ver con la capacidad de deformarse con defectos, cuando hay defectos más bien. Por eso lo voy a colocar acá, lo voy a colocar aquí en paréntesis, ¿cierto? Porque está con la capacidad de formarse, ¿cierto? Si yo veo que es un material dúctil, muy probablemente es un material tenaz, ¿cierto? Caso contrario, por ejemplo, es la madera, que la madera, por ejemplo, me genera este comportamiento. La madera yo la ensayo y es algo así, ¿cierto? A la madera. Pero pues la madera es un material también que es muy tenaz. La madera tiene una cantidad de efectos impresionante y me soporta carga con una cantidad de efectos, ¿cierto? Pues, por su naturaleza es un material que tiene muchos defectos, ¿cierto? Entonces, por eso es que no se puede generalizar a que sea el área bajo la curva, porque en este caso, que se lo hiciera acá con la madera, diría que es un material que es no tenaz, pero en realidad soporta muchísima carga para la cantidad de efectos que tiene, ¿cierto? Pero eso lo van a ver, lo verán en un curso de mecánica de fractura en detalle, ¿cierto? Pero pues, por ahora pueden usar esta definición. Es la capacidad de material de deformarse que está relacionada con el área bajo la curva en una gráfica esfuerzo de formación, ¿no? Entonces, yo necesito o yo requiero que esa chaveta es un material que no me falle. Yo voy a tener defectos que pueden ser defectos internos por defectos del material, defectos externos que sean, por ejemplo, rayones, que sean deformaciones por una carga, impacto. Por ejemplo, alguna vez les mostraba cómo cuando se hacían montajes de engranajes helicoidales, que decíamos esto, ¿cierto? Ya, pero por el problema del desalineamiento, ¿sí? Las chavetas se cortaban de esta forma, ¿sí? Entonces, esto acá también se considera como un defecto. Entonces, yo no quiero que ese material me falle, ¿cierto? Entonces, por eso uso aceros, porque son materiales que son muy tenaces. Contra también, por ejemplo, lo que son los aluminios, que no son materiales tenaces. ¿Sí? El aluminio es un material que tiene una relación resistencia, deformación muy elevada, ¿cierto? Por eso se usa en la industria aeronáutica, ¿sí? Pero tiene una tenacidad baja, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en un componente aeronáutico o aeroespacial, yo no quiero que el material me falle cuando hay defectos, ¿cierto? No quiero, no debo tenerlo, ¿cierto? No es posible, ¿cierto? Entonces, por eso es que esos componentes se reemplazan con un número determinado de horas, ¿cierto? Porque yo veo que está llegando a su límite, a su vida límite, entonces para evitar un fallo, simplemente lo cambio, ¿de acuerdo? Bueno, eso es el comercial. Entonces, resumidas cuentas, generalmente se hacen de acero. Existen estas otras, las inclinadas, que es una variación de las anteriores, solo que pues en este caso se usan, tiene un ángulo de inclinación simplemente para facilitar montaje y desmontaje, ¿cierto? Acá, por ejemplo, el montaje y desmontaje es una cosa que se hace una vez en la vida, ¿sí? Esos elementos generalmente no se quitan ni ponen con frecuencia. Pero en el caso, por ejemplo, de rodamientos, cuando yo voy a montar, es muy común tenerlos en rodamientos que son elementos que se pueden cambiar por mantenimiento, por vida útil, ¿sí? Entonces se puede montar, lo que se hace, por ejemplo, se usa una cosa que se llama manguitos de fijación, que es básicamente esto, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, la chaveta puedo tenerla, pues esta es la idea, ¿no? Si yo acá la aplico una cosa de, bueno, perdón, más bien así.
Al contrario, más bien. Yo acá la reacción que se le aplica a esta fuerza, a esta chaveta inclinada, es normal a la superficie, ¿cierto? Ven que la normal es perpendicular a la superficie, ¿cierto? Bueno, aquí tengo esta reacción que me la hace en el otro lado, y aquí yo esta fuerza la descompongo como una fuerza acá y una fuerza pequeña horizontal, ¿cierto? Esa fuerza horizontal, esta fuerza pues, la soporta aquí la parte de abajo, ¿cierto? El eje o el cubo, el otro componente, ¿cierto? Esta fuerza horizontal pequeña, ¿quién la soporta? Esa fuerza, ¿quién se la come? ¿Quién absorbe esa fuerza? Esa fuerza se me convierte en fricción, ¿cierto? Parte de esa fuerza se me convierte en fricción. Entonces observen que si yo la aplico, ahora si hago el ejercicio contrario, ¿cierto? Si yo voy a montar, por ejemplo, voy a desmontar esto, ¿sí? ¿Cómo hago para desmontar esto? Bueno, perdón. Si yo lo voy a montar, ¿qué hago? Aplico una fuerza en ese sentido. Sí, aplico una fuerza en ese sentido. ¿Qué sucede? Esta fuerza acá me va a generar un empuje hacia arriba, ¿cierto? Y un empuje hacia acá y un empuje hacia arriba. Entonces ahí tengo un efecto de cuña, en un efecto de plano inclinado, ¿cierto? Que me facilita las cosas, ¿cierto? Si yo la voy a desmontar, ¿qué hago? Acá no, para ese montaje acá lo que visualmente puedo hacer impactos pequeños, ¿cierto? Acá uso la herramienta favorita del mecánico. ¿Saben cuál es? El martillo, ¿sí? Y la puedo montar con mucha facilidad, ¿cierto? Bueno, eso es un chiste malo. ¿Cómo hago para desmontar? Esa pregunta se resuelve más fácil si miramos el caso anterior, o acá, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, está por acá. En esta es... Acá, sí. ¿Cómo hago para desmontar esto? ¿Cómo desmonto esto? Sí, bueno, acá en este caso, acá hay un tornillito, un chavetero, un tornillito prisionero acá. Lo saco, ¿cierto? Y tendría que deslizar este elemento, ¿cierto? Y pues eso me puede generar, pues eso puede ser un problema por el tiempo que lleva ahí, eso se encastra y puede ser un problema, ¿cierto? Entonces para eso, por ejemplo, yo puedo utilizar este montaje que es bastante ingenioso, peculiar y simple sobre todo, ¿cierto? Yo tendría que coger acá y hacer una fuerza en ese sentido, ¿cierto? Entonces para eso yo puedo utilizar un elemento, eso es como una garra, ¿sí? Algo así. Y acá uso un tornillo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo lo giro a esto es, cuando giro acá el tornillo, esto es fijo, ¿cierto? Y este elemento, este marco, se desliza, ¿cierto? Acá el tornillo está en contacto aquí con el eje, ¿sí? Acá está la rosca y al girarlo, ese elemento sale y me extrae esa chaveta, ¿cierto? Es un extractor que es muy, muy simple de fabricar, ¿cierto? Eso es par de barras soldadas, un tornillo, una tuerca y sale, ¿sí? Y con eso me facilita extremadamente la vida para hacer un desmontaje, ¿cierto? Un desmontaje de rodamientos. Creo que ya hemos hablado algo en la parte de rodamientos, habíamos hablado de eso, ¿cierto? Bueno, la desventaja es que pues solamente el desmontaje es solamente hacerlo por un solo lado, ¿cierto? Yo no puedo hacer ese desmontaje desde este lado, desde el lado opuesto. Perdón, sería así, esa fuerza sería así horizontal, ¿no? Ahí no lo puedo hacer, ¿cierto? Porque ahí me incrementaría la interferencia, ¿cierto? Bueno, esas son inclinadas para los que se usan. Están esas otras que son las chavetas redondas y pasadores.
Esas pueden ser rectas, ¿cierto? Estas actúan, esas se hacen porque su fabricación es muy simple, ¿sí? Yo monto los dos elementos, ¿cierto? Los monto en chavetas y puedo hacer, por ejemplo, puedo fabricar el chavetero, lo fabrico ya con elementos montados, ¿sí? Entonces, este es eje, acá tengo el cubo, ¿cierto? De alguna forma los fijo y acá taladro, ¿cierto? Por el taladro los dos y me queda que lo taladro con el diámetro de la chaveta y pues acá ya después de que está taladrado los elementos quedan alineados y acá y después pongo mi chaveta, ¿cierto? Esa chaveta entonces puede ser circular, ¿cierto? Un pin, ¿sí? Puede ser cónica, tener una conicidad para tener ese efecto de cuña, de plano inclinado, ¿cierto? Bueno, esta chaveta también puede ser de esta forma, un roll pin, que eso básicamente me actúa como un resorte de torsión, ¿cierto? Si yo este elemento lo comprimo, le aplico, o sea, si esto acá me va a entrar a una perforación que es ligeramente más pequeña, ¿cierto? Acá tengo una diferencia de diámetro 1 y este tiene un diámetro 2. Entonces, si diámetro 2 es menor que el diámetro 1 ligeramente, ¿qué sucede? Este elemento, ¿cómo va a quedar? Va a quedar a compresión y cuando esté montado me va a actuar como un resorte a torsión, ¿cierto? Acá esto tiene una K torsional, entonces acá esto me va a generar y por efecto acá del ángulo, esto acá se me va a, si yo lo miro aquí de frente, este elemento aquí va a quedar girado, un ángulo delta teta, ¿sí? Y entonces acá me va a generar un torque hacia afuera, ¿cierto? Ese torque me va a generar con una fuerza de fricción que hace que el elemento quede encastrado y que con una unión fija, ¿cierto? El problema de esos es que la extracción es complicada, ¿cierto? O sea, una vez montado eso, la extracción de eso es complicada. Es bien complicada esa extracción, ¿sí? para hacer desmontaje. Pero es un elemento que es muy simple y es bastante confiable, ¿cierto? No va a tener problemas de falla con ese elemento. ¿Listo? Bueno, observen también que esos elementos este elemento acá, por esa diferencia de diámetros, me va a generar acá unos esfuerzos localizados acá, ¿cierto? En el cubo. Porque si acá tengo una fricción, acá voy a tener una fricción contraria, ¿cierto? Acá voy a tener un esfuerzo cortante por efecto de la fricción, ¿sí? Y por efecto de la diferencia de tamaño, también se me va a generar un esfuerzo normal, ¿cierto? Producto del cambio de diámetro, ¿sí? Entonces tiene esas desventajas, ¿no? Que acá puedo tener esfuerzos localizados que si yo no los tuve en cuenta en el proceso de diseño, puedo tener problemas, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Muchachos, ¿se entiende esto? Sí, señor, profe. ¿Sí? Es que esas son cosas que no se encuentran en los libros, por eso quiero que enfatizarlo un poquito. Son cosas que no le cuentan a uno. Ya pues con el tiempo es que uno se da cuenta y dice, uy, sí, yo la embarré en el diseño por eso. Bueno, estas chavetas Woodruff son que, como digo, es común en la industria automotriz, ¿sí? por esa fabricación, porque son ahí que hay esta estandarizada, ¿de acuerdo?
Perdón, déjame acá mover esto acá para mirar las dimensiones con más facilidad, ¿cierto? Bueno, como miramos acá antes, esas chavetas encajan en elementos que son, en cortes que son semicilíndricos, ¿cierto? Entonces, si ustedes se van, ustedes encuentran Faires, ¿dónde está Faires? Ah, bueno, no está acá. No lo encontré. No lo tengo por acá. Si ustedes se van, encuentran esos chaveteros, ya están calculados para Faires, ¿cierto? Creo que dependiendo del tipo de material, puede tener 1.3, 1.6, si la memoria no me falla. Entonces son elementos que ya están, esos chaveteros, esos concentradores ya están calculados, pero están calculados porque las dimensiones ya están normalizadas, ¿cierto? Están parametrizadas las dimensiones de esas chavetas, ¿cierto? ¿Cómo se hacen esas chavetas? Esas chavetas se cortan a partir de se generan a partir de un disco circular, ¿cierto? Y entonces las dimensiones ya están parametrizadas, ¿sí? Esas dimensiones se seleccionan de acuerdo al diámetro del eje, ¿cierto? Y acá, en tablas como estas, yo encuentro las dimensiones que voy a tener, bueno, para un número determinado, ¿cierto? Acá una nomenclatura que es arbitraria, ¿cierto? Un número de identificación. Y aquí está, entonces, acá voy a tener el diámetro del eje, ¿cierto? Que debo tener. Y acá las dimensiones de la chaveta, ¿cierto? Entonces acá voy a tener, acá para ejes en sistema métrico y acá en sistema inglés, ¿sí? Y acá tengo las dimensiones, ¿cierto? En pulgadas. Esta parte acá me interesa, ¿sí? Acá tengo dimensiones para sistema métrico, ¿cierto? Bueno, estas áreas que están acá es el área que tengo es el área efectiva para cizalladura. Esa área, entonces, es esta, ¿no? Déjame acá hacer el dibujito. Sí, listo. Bueno, aquí me quedaron corridas las notas. Bueno, esa área que está acá es la siguiente, ¿no? Esto que está acá, está mi chaveta, ¿cierto? Y acá en el punto de la unión, el área que voy a tener para cortante va a ser esta que está acá, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces esa área acá ya está, que puede ser engorroso ¿de qué? De calcular, ¿sí? Es geometría, ¿cierto? Ya que ya está dada acá, ¿de acuerdo? Entonces eso me simplifica muchísimo el cálculo. ¿Listo? Bueno. Entonces miremos ahí, ya con eso queda introducido queda introducido los mecanismos de falla, ¿cierto? Esos elementos van a fallar por, bueno, perdón, reformulemos la cosa. Estos elementos están hechos ¿de qué? Dijimos que están hechos preferencialmente de acero, ¿cierto? El acero es un material dúctil, ¿cierto? Los materiales dúctiles fallan por ¿qué tipo de tensiones? ¿Qué tipo de esfuerzos? ¿Recuerdan? Un material dúctil, ¿cómo falla? Cuando yo hago, cuando yo hago un ensayo de tensión y yo miro la superficie de falla, lo más grandecito. Acá tengo mi probetica, ¿cierto? Miro aquí la falla. Si acá está la superficie, acá que se me genera en un material dúctil, en un material frágil me queda así, ¿cierto? Y en un material dúctil, ¿cómo me queda? A 45 grados, ¿cierto? ¿Yo cómo explico ese ángulo de 45 grados? ¿Por qué se me genera ese ángulo de 45 grados?
45 grados respecto al área transversal, ¿cierto? Material dúctil, ¿sí? Yo digo acá, entonces acá hay dos tipos de tensiones, ¿cierto? Una es tensión normal y otra es tensión cortante, ¿cierto? Yo tengo, si ustedes recuerdan eso es en el primer corte de organización de materiales, yo puedo sacar, o también puedo hacerlo por el círculo de Moore, si yo calculo tensiones normales cuando giro un ángulo teta a partir de la sección normal, la sección transversal, ¿cierto? Acá de esta sección transversal, yo digo que ese ángulo teta es el esfuerzo normal por el coseno cuadrado de teta, y el esfuerzo cortante en función del ángulo me queda sigma por seno teta, coseno teta, ¿cierto? Entonces yo aquí veo que, en el caso del frágil hubo falla, ¿a cuánto? A 0 grados, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale el tau a 0 grados? Tau de 0 grados, ¿cuánto vale? Seno de 0, 0. Entonces, el tau a 0 grados vale 0, ¿cierto? ¿Cuánto vale el tau a 45 grados? En el caso del cortante. Me queda coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. O sea que eso me queda que el tau de 45 grados es tau sobre 2, ¿cierto? Miremos ahora al normal. Perdón, acá venía para acá, para colocarlos juntos. ¿Listo? Miremos ahora al normal, ¿sí? Ese es el cortante, miremos el normal. Esfuerzo normal a 0 grados. Sería sigma por coseno de 0, 1. O sea que sigma de 0 grados es 0, ¿cierto? Y miremos sigma a, sigma a de 45. ¿Cuánto vale? Juan Niño. Sigma de 45 sería seno de 45 por coseno de 45, me queda sigma de raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, o sea, sigma medio, ¿cierto? Entonces miremos. Esto acá repaso, pero me parece importante. El frágil falló a qué ángulo? A 0 grados, ¿cierto? O sea que a 0 grados se me tuvo que haber maximizado alguna tensión, ¿cierto? Porque fue el fallo. O sea que ahí si hubo un fallo es porque no aguanto más, llegó a un punto máximo. ¿Cuál tensión es máxima a 0 grados? ¿La normal o la cortante? Esta, ¿cierto? El que esta vale 0. La cortante vale 0. Esta no puede ser. Esta sí puede ser. Un material frágil falla por esfuerzo normal. ¿Y cuál es la... y el... otro color, ¿cuál? Y a 45 grados, miremos cuál se maximiza a 45 grados, ¿cierto? Si el material dúctil falló a 45 grados es porque algo se maximizó, llegó ahí al máximo y pues presentó falla, ¿cierto? Entonces, el material dúctil, el cual se maximiza a 45 grados. El cortante, ¿cierto? El cortante, ¿cierto? El material dúctil falla por esfuerzo cortante, ¿cierto? Entonces, estas chavetas tengo que calcularlas por esfuerzo cortante, ¿cierto? Entonces, para eso yo llego aquí lo siguiente. Acá tengo una chaveta, ¿cierto? Recuerden, esto es en bulto, ¿cierto? Eso es promedio. Esto es para calcular esfuerzos normales, cortantes, promedio. ¿Sí? Acá en ninguna parte estamos viendo, por ejemplo, esfuerzos localizados por contacto, ¿sí? Acá voy a tener yo aquí estoy asumiendo que esta fuerza que actúa la estoy dividiendo en esta área, ¿cierto? Eso en realidad no es cierto. Yo aquí puedo tener una distribución de tensión que puede ser de esta forma, ¿sí? O sea que
pueda que tenga más o menos tensión acá localmente, ¿cierto? Acá sobre la pared. Pueda, por ejemplo, que este punto esté menos cargado que el centro, ¿sí? Pero pues eso acá se nos sale del curso, eso es, se nos sale del alcance del curso, ¿cierto? Eso acá son esfuerzos por medio. Bueno, entonces acá, esto aquí van a tener, por esas cargas que actúan, ¿cierto? Yo voy a tener dos mecanismos de falla, ¿cierto? Me van a producir dos tipos de esfuerzos, presión y cortante. Eso me van a producir dos formas de falla diferentes por las cuales debo calcularlas, contra los cuales debo calcular para que esas chavetas no me fallen, ¿cierto? Uno pues va a ser cortante y otro va a ser esfuerzo normal, ¿cierto? Entonces miremoslos y creo que con eso dejamos ahí, alcanzamos. Para el esfuerzo cortante, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? Va a hacer que el elemento, voy a colocar esto así para hacer dibujito, ¿sí? Va a hacer que si eso va a fallar por cortante, ¿qué voy a tener? Voy a hacer que esa chaveta como falle. Me falle, se me corta así como si fuera una mantequilla y me falla así de esta forma, ¿cierto? Aquí tengo mi chaveta, ¿sí? Digamos que eso es soportado acá, pues, si acá sobre un elemento es el fijo, ¿cierto? Y otro elemento es el móvil, ¿cierto? Un elemento es el que actúa, otro elemento es el que soporta. Entonces por acá viene esta fuerza que actúa, ¿cierto? Perdón. ¿Sobre qué? Sobre la fuerza actúa acá en esta forma, y acá tendría la parte izquierda, la parte que lo soporta, entonces lo puedo asumir como si fuera fijo, y acá la fuerza que actúa, entonces ese elemento aquí va a fallar por esfuerzo cortante, ¿cierto? Entonces, esta sería el área que se opone a que ese elemento falle por esfuerzo cortante, ¿cierto? Entonces, en ese caso acá puede problemas de nomenclatura. Tendría acá que este elemento es la longitud, ¿cierto? Y acá este ancho lo llamo B, ¿cierto? Entonces, esa área sería B por L, ¿cierto? Acá también, acá hay un error. Acá esto no es sigma, sino debe ser tau. Espérate, déjame cambiar eso acá porque acá hay una... bueno, espérate, voy a hacerlo así. Voy a colocarlo así, para indicar que es cortante, ¿cierto? Voy a cambiar la carita. Bueno, puedo buscar el tau, ¿cierto? Porque eso tiene que ir contra que yo tengo que equiparar lo que actúa, ¿cierto? Lo que actúa contra lo que soporta, ¿cierto? Entonces, pues esa fuerza acá está actuando ¿a qué distancia? Está actuando al radio, que es de medio, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Y pues acá esto va a estar soportado también acá por un esfuerzo cortante, ¿cierto? Por el área. ¿Sí? Entonces yo equiparo las dos fuerzas, hago sumatoria, esa sumatoria de fuerzas ahí igual a 0, ¿sí? Llego a esta, bueno, en este caso acá, esta fuerza va a ser que esta fuerza que actúa sería el torque sobre el radio, ¿sí? el radio del eje, ¿sí? Aquí estamos asumiendo que actúa en la mitad, como le digo, pues eso no es exactamente cierto, pero es un modelo simple y que me da con buena aproximación, me puede dar buenos resultados, ¿cierto? Sin necesidad de considerar distribuciones de tensiones locales que puede ser que es un problema más complicado. ¿Listo? Que se nos sale el curso. Entonces acá yo he equipado las dos fuerzas, la fuerza que soporta contra la fuerza que actúa, ¿cierto? Y llego a esta conclusión, ¿cierto? A decir que el torque que me va a producir falla en esa chaveta viene dado por el esfuerzo cortante del material, por el espesor B de la chaveta, por la longitud, por el radio
de la chaveta, ¿no? Esto es radio, ¿cierto? Entonces yo de esa forma puedo calcular, bueno, acá puedo decir, bueno, dos cosas. De aquí puedo sacar, por ejemplo, dimensiones de la chaveta, una. O puedo decir, bueno, ya tengo las dimensiones dimensiones están limitadas, por ejemplo, por el concentrado de tensiones, están limitadas por el diámetro del eje, por el cubo. O puedo decir, bueno, entonces, ¿de qué material necesito? Si ya fijé las dimensiones, B por L, entonces voy a buscar de qué material, un material que me soporte esa carga, ese torque máximo, ¿cierto? Generalmente, a esas alturas del proceso de diseño, este que está acá, el radio, ¿cierto? Ya está definido, ¿cierto? Que depende de qué, me va a depender de las tensiones en el eje, ¿cierto? Ya está normalizado de acuerdo a los diámetros del rodamiento, ¿cierto? Entonces, ese elemento está fijado. Y como digo, lo más probable es que acá tenga que buscar el material, ¿cierto? Y pues ahí ese material, por eso probablemente por costo, por simplicidad, probablemente es un acero de bajo carbono, ¿sí? Es lo más probable. Un material blando de cortar, un material barato, disponible, ¿sí? Es lo más probable. Aquí digo, es muy común llegar acá a usar y, por ejemplo, usar que sea un material 1020, ¿cierto? Que es un material de bajo carbono, barato, simple de cortar, disponible, fácil, ¿listo? Ese por ese lado, ¿cierto? El cortante. Por el otro elemento, la otra forma de hacerlo será con presión, ¿cierto? Entonces acá en ese caso tendría la misma chaveta, ¿cierto? De dimensión aquí B. Estos generalmente se hacen rectangulares, pero de sección cuadrada, un paralelogramo. Y entonces acá el elemento que si esto me va a fallar por aplastamiento, por compresión, el área que me pone a que eso se comprima va a ser esta, ¿cierto? ¿Sí? Ya porque acá tengo entonces la fuerza que me actúa, ¿cierto? Aquí la estoy asumiendo en ese sentido, ¿cierto? Como digo, eso son simplificaciones, que eso no es del todo cierto, pero esa simplificación me simplifica mucho el modelo de cálculo y obtengo buenas aproximaciones, ¿cierto? Entonces yo equipaba las dos fuerzas, la fuerza que actúa por la fuerza que lo soporta, ¿cierto? Y entonces llego acá igual a esta ecuación que está aquí abajo. Entonces aquí tengo el torque que me produce fallo por compresión. Esto acá es cortante, shear. Va a venir dado por el esfuerzo normal del material. Eso sería sigma y, esto es tau y, por el área, ¿sí? Acá en este caso lo coloqué de espesor diferente, pero generalmente son rectangulares por simplicidad, ¿cierto? Pero pueda que no sea cierto, pero generalmente son rectangulares, entonces el espesor es igual al ancho, T igual a B. Tatiana Zárate, no creo que sea de acá. Entonces, de nuevo, acá si ya fijé a esa altura del partido, el diámetro del eje ya está fijado, entonces acá puedo o seleccionar o el área que me soporta o seleccionar el material, ¿cierto? Pues ahí, dependiendo de mis limitantes, de las restricciones del problema, yo voy a seleccionar o el material o el área. ¿Listo? Bueno, esto es un cálculo simple de referencia de materiales que no tenga mucho problema. ¿Listo? Como le decía, eso se hace, para dejar ahí, como le decía, estos materiales, eso se hace generalmente de aceros rolados en frío. ¿Por qué? Porque son materiales baratos, resistentes, fácil de maquinar. ¿Listo? Si no es resistente, se puede utilizar un acero de un contenido más elevado de carbono, por ejemplo un 1045, pero no es común hacerlo. Se pueden hacer aceros que puedan ser tratados térmicamente, pero pues allá se me incrementa el costo, ¿cierto? Pero sea lo como sea, como digo, se quiere que el material sea dúctil, ¿cierto? ¿Para qué? Para que soporte cargas de choque, picos de carga, me soporte defectos, ¿cierto? Bueno, esto por último, lo último, se mantiene, generalmente se puede tener una
se mantiene por un prisionero sobre la cuña. El problema de esto es que si ese tornillo se suelta, entonces puede tener vibraciones. Para eso se usan fijadores, por ejemplo, Loctite, ¿cierto? Eso es un producto que en el taller se aprecia bastante, porque son fijadores para tornillos. Lo que hace es fijador de tornillos, ¿cierto? Lo que hace es me genera como una especie de pegante, pero que no es pegante. ¿Listo? Estos concentradores, estos prisioneros, entonces lo que me van a generar es un concentrador, ¿cierto? Eso sí. Pongan un prisionero, listo. Eso me va a generar un concentrador, ¿cierto? Eso me va a generar, acá por ejemplo, voy a volver acá a esta, y ya con eso terminamos. Acá, ¿cierto? Acá, ese tornillo me va a generar un concentrador de tensiones acá sobre el rodamiento, ¿cierto? Pero lo más importante es que esto aquí también me puede generar un esfuerzo de compresión, perdón, me puede generar acá un esfuerzo de compresión acá sobre, esto no se ve, sobre la base del eje, ¿sí? ¿Listo? Eso me puede generar un esfuerzo de compresión sobre el eje que en caso determinado puede generar problemas, ¿cierto? Calcular eso no es simple, ¿sí? Entonces muchas veces eso se obvia y se dice, no, eso es muy pequeño y se obvia, pero en algunos casos puede ser siempre, ¿cierto? ¿Por qué? Por simplicidad generalmente se obvia, pero como digo, yo creo que tengan en cuenta esas cosas que muchas veces no se ven. ¿Listo? Bueno, muchachos, dejemos ahí. Por aquí creo que hay un problemita. No, creo que está al final. Yo lo coloqué al final acá. Listo, eso es un problemita simple. Lo hacemos después. O lo hacen ustedes. Vemos acá, entonces el lunes continuamos con acoples. Voy a ver si este fin de semana me queda tiempo. Estoy ahogado con los exámenes de resistencia. Para ver si trato de colocar los temas o lo que decía, acotar el problema para el trabajo final. ¿Listo? Entonces el lunes seguimos con acoples, ¿cierto? Si no hay preguntas, dejemos ahí. ¿Alguien tenga alguna inquietud?